A ver, vamos a plantear una idea. ¿Y si os dijera que muchas de las decisiones que creemos tomar con total libertad están, en realidad, dirigidas por unas fuerzas invisibles? Hoy vamos a tirar de esos hilos, vamos a explorar por qué a veces acabamos haciendo justo lo contrario de lo que nos dicta nuestro propio juicio. Seguro que esta situación nos suena a todos. Ese preciso instante de duda, esa especie de presión sorda que nos empuja a aceptar, a no desentonar, a seguir la corriente. Pero, ¿de dónde sale exactamente esa fuerza? Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. Para intentar descubrir estas fuerzas, vamos a analizar 3 de los estudios psicológicos más reveladores y, la verdad, también más polémicos de la historia. A ver qué nos enseñan sobre la obediencia, sobre la conformidad y sobre nuestra propia identidad. Empezamos por la forma de presión más común, la que sentimos casi a diario, la del grupo. Ese miedo al rechazo, esas ganas de pertenecer. Salomon Asch diseñó un experimento brillante para medir, con precisión, hasta qué punto es poderoso ese deseo. El diseño era de una simpleza genial, la verdad. Imaginaos la escena, una tarea visual que parece de niños, comparar la longitud de unas líneas. Algo obvio, pero justo antes de que te toque hablar, todas las personas que tienes delante, una por una, dan una respuesta que es claramente incorrecta. En ese momento, la duda empieza a carcomer tu propia certeza. Y aquí está el impacto, en cifras. Cuando los participantes respondían a solas, sin nadie mirando, los errores eran prácticamente cero, lógico. Pero en cuanto había presión de grupo, la tasa de error se disparaba a casi un 37%. Pensemos en esto. Más de un tercio de las veces, la gente daba una respuesta que sabía perfectamente que era errónea, solo por la presencia de los demás. Y si lo miramos por persona, el dato es aún más fuerte. 3 de cada 4 personas cedieron y dieron la respuesta incorrecta al menos una vez. Sabían la verdad, pero el miedo a destacar, a ser la única voz discordante, fue más poderoso. Negaron la evidencia de sus propios ojos para no generar un conflicto. Pero, ojo, que Asch también descubrió un antídoto muy potente. En otra versión del experimento, bastaba con que uno solo de los actores rompiera el consenso y diera la respuesta correcta, para que la obediencia del sujeto real se desplomara. Esto es crucial, porque nos enseña el inmenso poder que tiene un solo aliado. Un aliado nos da el coraje para defender lo que vemos. Bueno, pues ahora pasamos a un terreno bastante más oscuro. De la presión de nuestros iguales, de nuestros pares, pasamos a la orden directa de un superior. Stanley Milgram quería entender algo terrible. Cómo personas completamente normales podían llegar a cometer actos atroces simplemente porque alguien se lo ordenaba. Esta imagen lo explica muy bien. En el experimento de Asch, la presión es horizontal, ¿verdad? Queremos ser aceptados por nuestros iguales. Pero en el de Milgram, la presión es vertical, viene de arriba, de una figura de autoridad que nos dice lo que tenemos que hacer. Y, bueno, toda nuestra educación nos ha programado para obedecer. El escenario era realmente escalofriante. Una persona corriente, como cualquiera, se convertía en maestro y tenía que administrar descargas eléctricas a un alumno, que en realidad era un actor claro, cada vez que fallaba una pregunta. Y esas descargas, supuestamente, iban aumentando de voltaje hasta un nivel calificado como muy peligroso. Ese número, ese 65%, es probablemente una de las cifras más impactantes y perturbadoras de toda la historia de la psicología. Un 65% de los participantes, personas normales, llegaron hasta el final. Administraron la descarga máxima de 450 voltios a alguien que al otro lado gritaba de dolor y suplicaba parar. Y lo hicieron solo porque un científico con bata blanca les decía tranquilamente que continuaran. ¿Y cómo se conseguía esto? No era con amenazas ni con gritos, era con estas simples frases. Una escalada verbal muy estudiada, que en el fondo lo que hacía era quitarle la responsabilidad al participante y ponerla sobre el experimentador. La persona dejaba de sentirse autora de sus actos para convertirse en un simple instrumento. Yo solo seguía órdenes. Bien, y nuestro tercer caso nos lleva a la influencia más sutil de todas, pero quizá la más poderosa, la del poder, de la situación, del rol que se nos asigna. Philip Zimbardo montó una cárcel simulada en un sótano para ver qué pasaba cuando a gente buena, a estudiantes universitarios, se les asignaban roles de guardias y prisioneros. El concepto psicológico clave aquí es el de desindividuación. Es un poco lo que pasa cuando dejamos de ser nosotros mismos, con nuestro nombre, nuestra cara, nuestra historia, y nos convertimos en parte de un grupo anónimo. Cuando eres solo un guardia o un prisionero, las reglas normales de comportamiento, de repente, pueden desvanecerse. Zimbardo usó estas tácticas a propósito, para acelerar ese proceso. Los números en vez de nombres, los uniformes idénticos, las gafas de espejo de los guardias para que no se les vieran los ojos, cada pequeño detalle estaba pensado para que los participantes se sumergieran por completo en sus nuevos papeles y se olvidaran de quiénes eran fuera de los muros de esa falsa cárcel.
Y la caída fue terroríficamente rápida. Lo que empezó casi como un juego de rol, en cuestión de un par de días, se convirtió en un escenario de abuso psicológico real. Los guardias se volvieron sádicos, creativos en su crueldad, y los prisioneros se volvieron sumisos, estaban emocionalmente destrozados. El experimento, que iba a durar 2 semanas, tuvo que cancelarse a los 6 días. Era insostenible. Visto desde una perspectiva clínica, lo más fascinante y a la vez preocupante es analizar cómo los participantes procesaron después lo que habían hecho. Hay que decir que estos estudios hoy serían éticamente impensables, por el riesgo emocional para los voluntarios, pero nos revelaron los mecanismos que usamos para justificar nuestros actos y el tremendo coste que tienen. A ver, si comparamos los 3 en esta tabla, el patrón es clarísimo. En el de Ash, la gente se culpaba a sí misma, a su percepción. Debo de tener mala vista. Lo habré entendido mal. En el de Milgram, la culpa se externalizaba, se transfería a la autoridad. Yo solo hacía lo que me decían. Y en Stanford, la justificación era el rol. No era yo, era el personaje del guardia que tenía que interpretar. 3 presiones distintas, 3 excusas diferentes para, en el fondo, lo mismo. Una renuncia a la responsabilidad personal. Esta frase del propio Milgram resume la lección más inquietante de todas. La obediencia ciega no es un rasgo de personalidad de 4 locos, sino una tendencia que está profundamente arraigada en todos nosotros cuando nos enfrentamos a una figura que percibimos como legítima. Vale, es verdad que estos experimentos de laboratorio son situaciones extremas, pero sus lecciones se pueden aplicar directamente a nuestro día a día. Así que vamos a intentar traducir estos hallazgos en estrategias prácticas para proteger nuestra autonomía. Pensemos en una versión moderna de todo esto. La persona que dice sí a todo, por ejemplo. Al final, acaba sufriendo un agotamiento social muy parecido a la presión de Ash, pierde el control de su propia vida. Y en el otro extremo, quien dice no a todo. Gana control, sí, pero a un precio altísimo. El aislamiento total. Una especie de desindividuación autoimpuesta que nos borra del mapa social. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Pues las lecciones son bastante claras. Primero, como vimos con Nash, busca un aliado, una sola persona que piense como tú te puede dar la fuerza para no ceder. Segundo, aprendamos de Milgram a cuestionar la autoridad, a preguntar por qué antes de obedecer sin más. Tercero, seamos conscientes de los roles que jugamos, como nos enseñó Stanford. Y un consejo muy práctico, hay que empezar a decir no a cosas pequeñas. Es como un músculo que hay que entrenar. La clave de todo esto, al final, no es ser una roca inflexible. La integridad personal no es un muro, es más bien como un baile. Es tener la sabiduría para saber cuándo toca colaborar, abrirse a los demás y cuándo toca trazar una línea y proteger nuestro criterio, nuestra energía y, sobre todo, nuestros valores. Así que la pregunta final no es para un experimento de laboratorio, es para la vida real. La próxima vez que sintamos ese tirón, esa presión para conformarnos, para obedecer o para perdernos dentro de un papel, ¿qué vamos a hacer? Porque al final, conocer quién es el titiritero es el primer y más importante paso para poder cortar los hilos.